Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro programa de Profecías, Misterios y otras cosas. Hoy vamos a hablar del libro de Apocalipsis. Ahora, quiero aclarar que lo que vamos a ver hoy es un resumen muy pequeño. Si nos pusiéramos a estudiar con detalle el libro de Apocalipsis, podríamos pasar años estudiándolo. Y así nos sucedió en el año 2009 cuando decidimos embarcarnos en el estudio del libro de Apocalipsis. Lo hicimos a través del método inductivo que viene de un ministerio llamado Precepto Internacional, donde ellos enseñan a desmenuzar la palabra, algo así como les enseñan a los pastores. Nos llevó más de 3 años completarlo. Lo que vamos a ver hoy es simplemente un panorama muy general. Así que si están listos, vamos. El libro de Apocalipsis es un libro que prácticamente nos enseña en las iglesias. He escuchado excusas, incluso de pastores, que cuando se les pregunta por qué no enseñan el libro de Apocalipsis, es más, por qué no lo estudian. Una de las respuestas fue, yo no me meto con eso. Otra de las respuestas fue, da miedo. Otra de las respuestas, que es muy difícil de entender, muy sangriento, muchos desastres, etcétera, etcétera. Pero, ¿deberíamos leer el libro de Apocalipsis? Primero que todo, el libro es uno de los 66 libros de la Biblia. Es decir, si todos los demás libros son inspirados, quiere decir que el libro de Apocalipsis también es inspirado. Otra de las razones por la cual deberíamos leerlo y entenderlo es porque muestra el final de la historia. El no querer leerlo es como quien lee un libro de ya sea ciencia ficción o una historia de amor, pero no quiere leer el final. Entonces, ¿por qué no leerlo si nos muestra el final de la historia? Otra de las razones es que es el único libro que nos promete una bendición. En Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22:7 también nos da una bendición. Dice, he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Otra de las razones es que mucha gente no quiere estudiar profecías, pero Apocalipsis 19:10 nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, querer estudiar profecía es querer conocer más a Jesús. Finalmente podemos decir que la importancia de leer el libro de Apocalipsis es que es un consuelo para el creyente. Si bien para el inconverso, o sea, el que no es seguidor de Cristo, le debe dar mucho miedo, van a suceder muchos desastres, para el creyente tiene que representar un consuelo, porque Cristo ya ganó la batalla. Cuando Él murió, cuando Él resucitó y cuando entró al tabernáculo verdadero en el cielo, la batalla fue ganada. Ahora, en este periodo de tiempo de la tribulación, que está representada en el libro de Apocalipsis, ahí vemos cómo se desata la ira de Dios y cómo Jesús viene como Rey de Reyes, Señor de Señores, a reclamar lo que es de Él. Eso tiene que ser de gran consuelo para los seguidores de Cristo. Muy bien, ahora veamos lo que es el libro del Apocalipsis. Cada vez que estudiamos un libro tenemos que contestar preguntas básicas como qué, cuándo, cómo, dónde, etc. Entonces la primera pregunta aquí es ¿qué? ¿Qué es el libro de Apocalipsis? La respuesta está en el primer versículo del libro de Apocalipsis. Dice así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Vale aclarar que es
una revelación, no muchas revelaciones. En el libro de inglés, el libro de Apocalipsis se llama Revelation y hay mucha gente que se refiere a ese libro como Revelations, o sea, plural. Pero en realidad Apocalipsis es una sola revelación. La palabra Apocalipsis viene del griego apokalupsis y significa revelar, es decir, algo que estaba cubierto ahora está descubierto, ahora está a la vista. La segunda pregunta es ¿quién escribió el libro de Apocalipsis? Y eso también está en el versículo 1 que menciona que la revelación fue dada a Juan, el apóstol Juan. Su nombre aparece 5 veces en el libro de Apocalipsis, 3 veces en el primer capítulo, una vez en el capítulo 21 y una vez en el capítulo 22. La siguiente pregunta es ¿dónde se escribió este libro? Eso lo vemos en el versículo 9 del primer capítulo de Apocalipsis. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Lo que sucedió es que el emperador Domiciano hizo arrestar a Juan, dado que Juan seguía hablando de la palabra de Dios. Dice la leyenda que trataron de matarlo en aceite hirviendo y no pudieron matarlo. Entonces lo mandaron a la isla de Patmos. Eso era algo común que hacía el emperador Domiciano cuando no sabía qué hacer con un prisionero. Eso nos demuestra que somos indestructibles hasta que hayamos terminado la obra a la que Dios nos ha llamado. Patmos es una isla estéril de aproximadamente 30 millas de circunferencia, o sea, aproximadamente un poquito más de 48 kilómetros. Está en el mar Egeo, el suroeste de Samos, y a 45 millas, o sea, un poco más de 72 kilómetros, al oeste de Mileto. La palabra Patmos significa mi asesinato. Entonces, ¿cuándo se escribió el libro de Apocalipsis? Se cree que fue escrito en el año 95 después de Cristo, que es cuando Juan fue exiliado a la isla de Patmos por el emperador Domiciano. Esto concuerda con los escritos de Ireneo, Eusebio y Jerónimo, los cuales hablan de que Juan fue exiliado a la isla de Patmos en el año 95 después de Cristo, un año antes de que se acabara el reinado de Domiciano. ¿Qué tipo de literatura es el libro de Apocalipsis? Vemos en el versículo 4 y después en el versículo 11 que es una carta. ¿Por qué nos damos cuenta de que es una carta? Bueno, en el versículo 4 nos dice a quién les está escribiendo. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces en el versículo 11 vemos el mandato que dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. He puesto un mapa en la pantalla para que vean dónde están ubicadas estas iglesias. Esto nos demuestra que esta carta es enviada a creyentes, es escrito a la iglesia. Si ustedes quieren ver un libro que está escrito para los no creyentes, pueden ver el libro de Juan. En Juan 20, del 30 al 31, dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Volviendo al libro de Apocalipsis, el libro se puede dividir de distintas formas, en distintas secciones, de acuerdo a la perspectiva en que uno lo vea, pero las divisiones más comunes son 3, y se ven en el capítulo 1, versículo 19, donde a Juan se le instruye que escriba las cosas que ha visto y las que son y las que han de suceder después de estas. La primera parte, que es las cosas que ha visto, están en el capítulo 1, que es cuando describe cómo, estando en el Espíritu en el día del Señor, él escucha una voz como sonido de trompeta que le dice que escriba en un libro lo que ve y que lo envíe a las 7 iglesias. Cuando él se da vuelta a mirar quién es el que está hablando, dice, de acuerdo al versículo 13, que ve a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
El texto continúa con la descripción y nos dice en el versículo 17 que cuando Juan le vio, cayó como muerto a sus pies. Entonces él puso su mano derecha sobre Juan y le dijo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estas son las cosas que él vio. Con respecto a las cosas que son, esto lo vemos en los capítulos 2 y 3. En el capítulo 2 vemos las cartas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. En el capítulo 3, las cartas a Sardis, Filadelfia y Laodicea. De estas 7 iglesias, hay una que está haciendo todo bien, y esa es Esmirna. Hay 2 que están haciendo todo mal, y esas son Sardis y Laodicea. El resto de las iglesias reciben una advertencia, porque hay algo que está bien, pero hay algo que están haciendo mal. Cada carta empieza con un atributo de aquel semejante al Hijo del Hombre, el cual es mencionado en el capítulo 1. Ese atributo se encuentra en el primer capítulo. Por ejemplo, el mensaje a la iglesia de Éfeso empieza: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro. El mensaje a la iglesia de Esmirna empieza en el versículo 8. El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. El mensaje a la iglesia de Pérgamo comienza con el que tiene la espada aguda de 2 filos. El mensaje a la iglesia de Tiatira, en el versículo 18, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, y así sucesivamente. Todas esas introducciones son atributos que se encuentran en el capítulo 1. Ustedes lo pueden verificar por ustedes mismos. Después cada carta sigue con Cristo reconociendo qué es lo que están haciendo bien en las iglesias. En el caso de Éfeso, esto lo vemos en el capítulo 2, versículo 2, dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. En el caso de Esmirna, en el 2.9 dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, entre paréntesis, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. A Pérgamo le dice en el versículo 2.13: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. En el versículo 2.19 vemos lo que le dice a la iglesia de Tiatira. Dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. De la iglesia de Sardis no tiene nada que decir, excepto que hay unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. A la iglesia de Filadelfia, en el versículo 3.8, le dice: yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Después a cada una le da la oportunidad de arrepentirse. Eso no lo voy a cubrir, ustedes lo pueden leer por ustedes mismos, para así poder tratar de cubrir lo más posible. Al final de cada carta vemos que hay una frase en común. La frase es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después de esa frase se les da una promesa. La promesa de Éfeso está en el versículo 7. Dice: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. La promesa de Esmirna dice: el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. A la iglesia de Pérgamo le dice en el versículo 17: al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. A Tiatira le dice en el versículo 26: y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. A Sardis le dice en el capítulo 3, versículo 5: así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
A Filadelfia le dice en el versículo 12, «Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo». Finalmente, a la Odisea le dice en el versículo 21, «Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono». Una palabra clave que aparece aquí es la palabra vencedor, y la pregunta es, ¿qué significa ser vencedor? Hay una tendencia a creer que es aguantar físicamente lo que está sucediendo y que a esa persona se le va a conceder todas las promesas, pero la palabra nos dice que eso no es así. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 al 5 dice, «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?». La palabra vencedor no es una palabra que indique el resistir hasta el final, porque entonces realmente podríamos ver que muchos fracasamos en resistir. Todos fallamos en algún momento, no vencemos de esa forma permanentemente. Nuestro vencer no es en el trabajo arduo de tratar de vencer, es un hecho posicional, es decir, al creer en Cristo Jesús, automáticamente pasamos a ser vencedores. Si se fijan en todas las promesas dadas al vencedor, son promesas que son dadas a aquel que recibe a Jesús como su Salvador. Por ejemplo, aquel que recibe a Jesús como su Salvador no sufre daño en la muerte segunda, recibe autoridad del Padre, etc. Pero si esto es así, entonces la pregunta es, ¿a qué se refiere cuando en el mensaje a la iglesia de Tiatira, en el versículo 26, dice, «Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones»? Sinceramente creo que esto se refiere a recompensa. No todos seremos fieles en guardar las obras. Muchos fallamos, algunos somos más testarudos que otros, algunos somos más obedientes que otros. Aquellos cuya obediencia sea mayor, por decirlo así, tendrán autoridad sobre las naciones. Otros tendremos que servir a aquellos que tienen autoridad sobre las naciones, pero esto no tiene nada que ver con la salvación. La salvación no tiene nada que ver con lo que hagamos o lo que no hagamos. Creo que el mejor ejemplo está en Filipenses 3, versículo 9, donde él dice, «Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe». Es decir, que nosotros por nuestra cuenta no podemos hacer nada para ser salvos. La salvación viene a través de la fe en Cristo Jesús. Una vez que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, ya está sellado. Por la importancia que hay en el pacto, Dios cumple su promesa y como dice Juan 10:28, nadie nos arrebatará de su mano. La otra pregunta que surge es la que aparece en el capítulo 3, versículo 5. Dice, «Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida». ¿Qué significa esto? Si no sabemos qué es lo que significa vencedor, podemos pensar que nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. La palabra vencedor en griego es nikao. Todos hemos pasado por momentos en que no hemos podido vencer. Romanos 12:21 dice, «No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal». Quiere decir que en algún momento podemos ser vencidos por el mal. Un ejemplo, viene un mal pensamiento, o en vez de orar todos los días, hay un día que no oramos, o en un momento explotamos y decimos lo que no tenemos que decir. Como vimos antes, la palabra vencedor es un hecho posicional que Cristo hizo por nosotros. Nos dio el estatus de ser vencedores en el momento que pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. El único que venció es Cristo Jesús. Los demás se nos ha atribuido el ser vencedores por nuestra fe en Cristo. Los sentimientos aquí no tienen nada que ver.
aunque haya tenido una semana de derrota, todavía sigo siendo vencedora en Cristo Jesús. Quiere decir que la palabra vencedor se puede traducir como creyente. Con respecto a la frase "y no borraré", en el griego el "no borraré" está compuesto de dos negativos juntos. Eso no se ve en la traducción, pero es una forma muy fuerte de negar algo. Es como quien dice no, yo no hago eso. Entonces, lo que esto quiere decir es que él promete que no, nunca borrará el nombre de un creyente del libro de la vida. Entonces el versículo 3:5 se podría leer de la siguiente forma: así el creyente será vestido de vestiduras blancas, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La doctrina cristiana es una doctrina de seguridad, no de inseguridad. Cuando nosotros entendemos quiénes somos y lo que tenemos, entonces empezamos a entender las promesas de Dios. Y ahí es cuando viene una actitud de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nuestra actitud debería ser el someternos en todo momento a la voluntad de Dios, no por miedo, sino por agradecimiento por todo lo que Él hizo. Es por eso que es tan importante estudiar la palabra en contexto, no tomar versículos aislados. Muy bien, cada carta termina con la misma frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice, oiga lo que el Espíritu dice a esa iglesia en particular. Quiere decir que este mensaje es para todas las iglesias, no solo las 7 iglesias mencionadas en este libro, sino para el creyente de todos los tiempos. Se consideran que estas iglesias del capítulo 2 y 3 no son solamente las iglesias actuales, porque esas iglesias evidentemente existieron, sino también que representan espiritualmente la historia de la iglesia a través de los tiempos. No voy a entrar en detalles en esto, pero es importante mencionarlo, porque volviendo al primer capítulo del libro de Apocalipsis, esta es la parte que corresponde a las cosas que son. Cuando le dice a Juan, escribe pues las cosas que has visto, eso era el capítulo 1. Las cosas que son representan el capítulo 2 y 3. Se está refiriendo al presente, o sea, a lo que está sucediendo ahora, lo que sucedió en las iglesias en ese tiempo, pero lo que sigue sucediendo ahora. Entonces, después vienen las cosas que han de suceder después de estas, es decir, después de las cosas que vio y de las cosas que son. Y así llegamos al capítulo 4. El capítulo 4 empieza en forma interesante, porque dice que escuchó la voz que ya había oído, y esa voz venía de alguien que se veía como el Hijo del Hombre, como sonido de trompeta, que le decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Allí en el cielo, Juan ve un trono y a uno sentado en el trono, y también ve 24 tronos alrededor, y en esos tronos había 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que según dice la palabra, son los 7 espíritus de Dios. También había como un mar transparente, semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Uno era semejante a un león, otro a un becerro, el tercero tenía rostro de un hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían 6 alas. Ellos estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y de noche y de día no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios. Quiere decir que el capítulo 4 nos da una descripción de lo que está sucediendo en el cielo, justamente donde el trono de Dios está. De ahí vamos al capítulo 5, donde Juan observa que el que está sentado en el trono tiene un libro.
que está escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y entonces ve un ángel poderoso que dice: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Entonces Juan se puso a llorar, porque nadie era digno de abrir el libro. Pero uno de los ancianos le dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Fíjense que el ha vencido está en pasado. Entonces ahí vio en el trono a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado. Cuando lo tomó, todos se pusieron a adorarlo. El versículo 9 nos dice lo que ellos decían. Dice así: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Fíjense que aquí también lo que Jesús hizo lo ponen en tiempo pasado, que ya ha sido hecho. Y ahí vamos al capítulo 6, donde Jesús abre los 6 sellos. Pero como ya estamos llegando prácticamente a la media hora, vamos a dejar el resto de los capítulos para dentro de 2 semanas. La semana que viene vamos a tener al pastor Marco de León, que ya ha venido para hablar del oráculo. Esta vez nos va a visitar para hablar del libro El Presagio, también escrito por el pastor Jonathan Cahn. Así que no se lo pierdan. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.